Y para eso, para poder entender ese flujo de la sangre a través de los vasos sanguíneos, chicos, estoy escuchando voces, vamos a ver a la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el flujo es dependiente de la diferencia de presión. ¿Sí? Sabemos que va a ir de mayor a menor presión, pero también va a depender de la resistencia. ¿Sí? Ahora, algo importante, si aumenta la diferencia de presión, ¿tendremos mayor o menor flujo? Mayor flujo, porque hay más diferencia de presión. Es directamente proporcional. Pero ¿qué pasa si aumenta la resistencia? Ahí sí menor, ahí sí menor. Es inversamente proporcional, ¿no? Es como si tuviésemos un vaso sanguíneo en el cual tenemos trombos, ¿no? Tenemos trombos. Esos trombos están generando una obstrucción, están generando una resistencia. Por lo tanto, el flujo ya no va a ser tan laminar como debería de ser, ¿no? Acuérdense que hay un flujo laminar y uno turbulento. En este caso, va a perder esa capacidad de ser laminar porque hay una obstrucción, hay una resistencia. Entonces, se aumenta esta resistencia, el flujo cae, ¿sí? Y por otro lado tenemos la ley de Poisson, que nos dice que el flujo ya no solamente es dependiente de la diferencia de presión, sino también del radio, ¿sí? A mayor radio, mayor diámetro, y a mayor diámetro vamos a tener mayor flujo, ¿sí? El flujo va a ser mucho más rápido. Pero también va a depender de la longitud del vaso sanguíneo y de la viscosidad. Mientras más longitud tenga un vaso sanguíneo, el flujo va a ser menor, va a ser más lento. Y en cuanto a la viscosidad, mientras más viscosa la sangre, el flujo también va a ser más lento. ¿Cuándo vemos que hay viscosidad? Por ejemplo, una deshidratación, ¿no? Cuando aumentan los glóbulos rojos, hace que sea más viscosa la sangre, por lo tanto el flujo tiende lento. ¿Sí? Entonces, ¿está claro la idea? Sí. Ahora, hay una circulación coronaria, ustedes saben que es una circulación especial que permite que el oxígeno y los nutrientes puedan llegar al mismo corazón, ¿sí? Para que pueda funcionar de manera adecuada y se pueda mantener ese miocardio. Y para eso tenemos a estas arterias coronarias, ¿no? Derecha e izquierda, que son las que van a poder brindar estos nutrientes, ¿no? Básicamente. Y vamos a ver que esto va a aumentar o va a disminuir en el sentido si es que tenemos que el corazón se está contrayendo o si se está relajando, ¿no? Si está en una etapa de sístole, vamos a ver que al haber contracción, entonces el diámetro de estos vasos sanguíneos van a disminuir, y entonces va a ser menor ese aporte de sangre. Y por el contrario, si estamos hablando de diástole, vamos a ver que se relaja el músculo, pero también va a generar que los vasos sanguíneos, estos vasos coronarios, también generen una dilatación, lo cual hace que el flujo también pueda aumentar. Ahora, también va a recibir inervación por parte del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Pregunto, si hay actividad simpática, ¿qué va a pasar con estas arterias coronarias? ¿Qué va a ocurrir? Se van a contraer, ¿no? ¿Por qué? Por la adrenalina, porque excita el músculo liso. ¿Pero por qué? ¿Cuál es ahí el fundamento? Para que haya un mayor flujo sanguíneo. Lo que ocurre, acuérdense, y ya se están olvidando, es que tienen receptores alfa 1, ¿sí? Por ahí me dijeron excita, hay contracción. Es correcto, pero ¿por qué? Porque tiene receptores alfa 1 acoplados a proteínas. ¿Sí? Entonces, estos de los receptores de simpático, parasimpático, como hasta el final del ciclo. Nos van a acompañar siempre. Y nos van a seguir acompañando más adelante en los otros cursos también. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Yo te avisé. Muy bien. Ahora, aquí lo que nos muestra esta diapositiva es lo que está ocurriendo a nivel del ventrículo izquierdo y a nivel de la aorta, ¿sí? Sabemos que para que la sangre pueda pasar del ventrículo hacia la aorta, tiene que contraerse, ¿sí? Se va a ir contrayendo, va a aumentar su presión, va a superar la presión de la aorta de 120 en nuestro promedio y se abren las válvulas sigmoides. Por lo tanto, la sangre va a ser expulsada, va a ser inyectada.
Ahora, ¿qué ocurre con la arteria aorta? Se va a expandir. Se expande porque, acuérdense, estamos hablando de que tiene mucha musculatura Claro, lisa, tiene fibras elásticas, ¿no? Tiene fibras colágeno que le da esa capacidad de poder recibir la sangre que está llegando con una presión alta. Y ustedes saben, ya han visto la práctica de presión, de pulso, saben que se genera una onda de elongación, ¿sí? Y que se da de manera pulsátil hasta llegar al último tejido, ¿sí? Para que pueda dejar el oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre después de que hay contracción del ventrículo? Se va a relajar. Se relaja, cae la presión, ¿sí? Va a estar por debajo de la arteria aorta, se cierra la válvula sigmoidea aórtica y ahora la aorta va a regresar a su posición, justamente por esa estructura que tiene a nivel de sus paredes, que le permite expandirse y poder nuevamente regresar a su posición original, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos muestra esta diapositiva. Ahora, nos hablan de que a mayor área de sección transversal, la velocidad del flujo va a ser menor, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de sección transversal, ¿sí? Entonces, si tenemos una arteria que se continúa con las arteriolas, y las arteriolas se continúan con los capilares, y hacemos un corte aquí, otro aquí, y otro aquí, ¿quién tiene mayor área de sección transversal? La arteria. ¿La arteria? Área de sección transversal. ¿Las arteriolas o los capilares? Área de sección transversal. Claro. Mayor área de sección transversal tienen los capilares, ¿sí? Guay. Acá tenemos una sección transversal, acá tenemos dos secciones transversales, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En cuanto a cantidad, Entonces, es sección transversal. A mayor área de sección transversal, el flujo se hace más lento. Entonces, a nivel de los capilares es donde vamos a tener mayor área de sección transversal y el flujo muy lento. Ahora pregunto, ¿para qué? Para que haya intercambio. Para claro, que pueda haber para el intercambio. intercambio. ¿Sí? Esa es la finalidad. Y podemos ver en este gráfico, ¿no? Nos muestra la aorta, capilares y la vena cava, ¿no? Entonces, ¿quién tiene mayor área de sección transversal? Los capilares. ¿Pero qué pasa con la velocidad? Disminuye. ¿Para qué? Para que pueda generar intercambio. ¿No? Pueda dejar el oxígeno, pueda recibir CO2, pueda dejar nutrientes, pueda recibir desechos, ¿sí? Y que finalmente van a ser eliminados. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Eso también es un poco de repaso porque ya lo hemos hablado desde la clase pasada, ¿no? Función de los vasos sanguíneos, las arterias, por la estructura de sus paredes, son elásticas, son resistentes, ¿no? Junto con las arteriolas, controlan la presión, el flujo sanguíneo, va a ir de mayor a menor presión. Los capilares tienen sus membranas muy delgadas, ofrecían baja resistencia, se acuerdan al paso de la sangre. Tienen mayor área de sección transversal, ¿no? Como dice ahí, gran área seccional. ¿Para qué? Para el intercambio por difusión. Y en el caso de las venas, tienen un gran volumen, poseen baja resistencia. Ya sabemos que tienen válvulas que van a asegurar que la sangre pueda ser colectada y no regrese al punto de colección, que pueda llegar hacia el corazón, ¿sí? Entonces, es un poco repaso que ya hemos visto la semana pasada. Ahora, en cuanto a la regulación, eso sí es bien importante. Así como les dije, el ciclo cardíaco va a venir sí o sí, de todas maneras, Un gráfico. la regulación también, ¿sí? Ahora, esta regulación se da a través de un control nervioso que hemos visto que es a corto plazo, un control humoral, ¿sí? Que es un poco más a largo Las plazo, hormonas, dijo, ¿no? y tenemos un control local que es prácticamente inmediato, Okay. ¿sí? Entonces vamos a ver los tres. En el caso del control nervioso, hablamos del sistema nervioso autónomo. Algo que ustedes ya conocen a la perfección, ya deben de soñar con el parasimpático y el simpático, en el cual podemos ver qué ocurre si es que la presión está baja o está elevada. Vamos a hacer aquí un recordatorio de lo que ya hemos visto. Si tenemos que la presión está baja, la presión arterial,
Entonces, esto va a ser captado por los Varoreceptores. varoreceptores. Va a ser llevado por vías aferentes. ¿Cuáles son esas vías aferentes? El nervio vago y Nervio vago y Gloso nervio faríngeo. glosofaríngeo. ¿Sí? ¿Lo van a llevar hacia dónde? bulbo raquídeo. ¿Ya? ¿Qué hay en el bulbo raquídeo? El hipotálamo, bueno. Centro integrador. No. ¿Cuál era su centro integrador? Centro cardiovascular. ¿Sí? El centro cardiovascular. Ya se están olvidando. Una vez procesada la información que le dicen que la presión está baja, entonces la respuesta va a ir a través del sistema nervioso autónomo. Pregunto, ¿simpático o parasimpático? Simpático. ¿Cuál? Simpático. Simpático, ¿correcto? Por lo tanto, va a liberar, ¿qué neurotransmisor? Adrenalina. Adrenalina. Adrenalina que va a llegar a los vasos sanguíneos y va a llegar al corazón. En los vasos sanguíneos, ¿qué receptores encontramos? Alfa 1. Alfa 1 y va a generar vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, como respuesta, aumenta la presión arterial. Y a nivel del corazón, ¿qué receptores encontramos? Beta 1. Beta 1, que van a generar ¿qué cosa? Aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca contracción. y aumenta la fuerza De contracción. de contracción. ¿Sí? Entonces, como respuesta también aquí, vamos a ver que tenemos un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Ahora, vamos al caso contrario. ¿Qué ocurre si tenemos la presión arterial elevada? ¿Cómo responde el organismo? Igual ¿Quién con va a captar ese aumento? varoreceptores. Varoreceptores, lo lleva a través de vías aferentes, Nervio vago. Glosofaríngeo. nervio glosofaríngeo, hacia el centro cardiovascular. ¿Y la respuesta va a ser también por el simpático? No. Parasimpático. Parasimpático. En este caso, ¿qué neurotransmisor libera? Acetilcolina, que va a llegar al corazón y también a los vasos sanguíneos, ¿no? A nivel del corazón, ¿qué receptores? Muscarínico 2. Muscarínico 2, y ya sabemos que Inhibitorio. por lo tanto, GI. disminuye la La frecuencia frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y en el caso de los vasos sanguíneos, El para el óxido nítrico. M1 Ujú. hace que se libere Vasodilatación. óxido nítrico Para y genera vasodilatación. En un rato vamos a ver el mecanismo de acción del óxido nítrico, porque esto es el que se da a nivel local. ¿Sí? Allá. Entonces, esa es la regulación, es lo que ustedes ya conocen. Vasodilatación. ¿No? Entonces tenemos, ya sea, vamos a poner que sea una disminución de la presión captado por los varoreceptores, ¿sí? Aórticos y carotídeos. Llevan la información a través del nervio vago, el nervio glosofaríngeo, hacia el centro cardiovascular, se procesa la información. Acuérdense, el estímulo en este caso es la disminución de la presión. Entonces la respuesta va a ir por vía simpática hacia el corazón para aumentar su frecuencia y su fuerza de contracción, a nivel de los vasos sanguíneos también para generar vasoconstricción. Y vean también cómo va hacia la médula adrenal. En la médula adrenal se libera Catecolaminas. ¿no? Pero a nivel de la sangre. Entonces es la que suele llegar a los vasos sanguíneos para generar vasoconstricción. Caso contrario, aumento de la presión arterial, captado por los neuroreceptores, se envía la información a través de vías aferentes, nervio vago, nervio glosofaríngeo, centro cardiovascular, y en este caso la respuesta va por vía parasimpática. Receptores M2, lo cual hace que disminuya la frecuencia cardíaca. Y que además, no está aquí en el gráfico, pero ustedes saben que llega a muchos vasos sanguíneos para liberar óxido nítrico y generar vasodilatación. Óxido nítrico. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Cómo se genera la vasoconstricción, la señalización. Ya no te voy a poner. Ahora, vean aquí ese control nervioso. Creo que hay una práctica, no estoy segura si se sigue haciendo, con el interactivo en que está el corazón y la profesora le va poniendo adrenalina, acetilcolina. ¿La van a hacer o no? Creo que sí. Capaz. Bueno, les explico igual aquí, ¿no? En este caso nos muestra los potenciales de acción
que se generan en las células especializadas. Tenemos aquí, como ya lo conocemos, la semana pasada hemos visto cómo se genera. Pero ¿qué pasa si es que nosotros le colocamos a ese corazón adrenalina? Sabemos que va a generar excitación, por lo tanto va a ser más rápido que llegue al potencial umbral, al potencial de acción, ¿sí? Entonces vean cómo se adelanta. Esta que tiene las líneas más cortitas se refiere al simpático. Entonces se adelanta, ¿no? 1, 2, 3. Ahora, lavamos ese corazón con suelo fisiológico y ahora le vamos a colocar acetilcolina. Al colocar la acetilcolina, ya sabemos que genera inhibición, entonces va a retrasar que llegue al potencial umbral, va a hacer más lento que llegue al potencial de acción, entonces se retrasa, ¿no? Vemos aquí donde están las líneas un poquito más largas, cómo se retrasa, ¿no? Y nos genera 1, 2. Entonces, con eso podemos ver de que disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ojalá que hagan el interactivo porque ustedes se van a acordar de esto cuando lo hagan con la profesora. Si es que se sigue haciendo, como digo, no sé si se sigue haciendo. Y si no, tal vez lo podríamos hacer en la próxima clase, para que lo puedan ver. Ah, sí, ¿verdad? Le voy a preguntar a Fernando si es que se hace. Eso también ya lo hemos visto, ¿no? Sí. El parasimpático, cómo se libera la acetilcolina, La proteína GI. cómo se une a su receptor M2, acoplado a proteína GI, generando inhibición, ya lo hemos visto. Aquí a los beta, en el caso de la adrenalina, con su señalización, sabemos que necesitamos que ingrese el calcio, porque ese calcio que está ingresando contribuye a que pueda salir más calcio del retículo endoplásmico y de esa manera tengamos contracción, que lo hemos visto la semana pasada. Igual aquí ustedes pueden ver un poquito. Pregunto, ¿hay alguna duda sobre la regulación nerviosa? Ninguna. Es algo que ustedes ya conocen, recordar neurotransmisores, receptores y efectos. Ahora, para el control humoral tenemos Hormonas. un sistema que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que parece complicado, pero en realidad no lo es, ¿sí? Y como siempre les digo, traten de estudiar por pasos, ¿no? Pasito, ¿Qué pasitos. ocurre al principio y cómo va desencadenándose el efecto? Entonces, en este caso, esta respuesta humoral, como les dije, se va a dar más a largo plazo. ¿Cuál es el estímulo para que se active este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Cuando tenemos una presión arterial baja. ¿Sí? La presión arterial baja significa que hay una menor perfusión hacia los riñones. Que no llega bien la sangre. No llega la al sangre corazón. en buena cantidad ni con buena presión. Por lo tanto, se van a estimular a las células que conforman el aparato yuxtaglomerular, las células mesangiales, ¿sí? Estas células mesangiales van a comenzar a liberar renina, ¿sí? En la sangre. Esa renina se va a encontrar con algo que se conoce como angiotensinógeno, que es un simógeno que proviene desde el Inactivo, hígado, están ¿sí? inactivo. Entonces, cuando se encuentra la renina con el angiotensinógeno, nos va a dar angiotensina 1. Ahora, esa angiotensina 1 va a seguir circulando en la sangre y se va a encontrar con una enzima que proviene desde los pulmones, que es la ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Y va a pasar de angiotensina 1 a angiotensina 2, que es la forma más activa. ¿Cuál es el efecto de esta angiotensina 2? Es vasoconstrictora. Sus receptores de angiotensina 2 están acoplados a proteína GQ, por lo tanto genera vasoconstricción, ¿sí? Pero también la angiotensina 2 tiene otras funciones, y es que va a ir, por ejemplo, a la corteza adrenal, ¿sí? En las glándulas adrenales a nivel de la corteza va a estimular que se libere una hormona que es la aldosterona. En la glomerular región de la corteza de la médula. La región que es mineralocorticoide. La glomerular. La más externa. La glomerular. Sí. Luego lo meto. Mira aquí. Eso es lo que hemos visto nosotros. ¿Quieren que vuelva a explicar? ¿O... Sí, sí, puede, sí. Ya. Entonces, nuevamente. Tenemos baja presión. Las células mesangiales del aparato yuxtaglomerular liberan a la renina, ¿sí? Ahora, esa renina
se va a encontrar con el angiotensinógeno. Lo va a convertir en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se encuentra con la ECA, ¿sí? En español ECA es la abreviatura, y se convierte en angiotensina 2. ¿Ya? Ahora, esta angiotensina 2 ya sabemos que tiene efectos sobre los vasos sanguíneos de tipo vasoconstrictora. ¿Para qué? Para poder aumentar la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Pero también, como hemos visto, tiene actividad sobre lo que vendría a ser la glándula adrenal. Por lo tanto, a nivel de la corteza, permite que haya liberación de aldosterona. ¿Sí? Y la aldosterona tiene sus receptores a nivel de lo que vendría a ser la porción tubular de la nefrona, específicamente en el túbulo contorneado distal y parte superior del túbulo colector. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el efecto? Que permite que haya mayor reabsorción de sodio, hace que los niveles de sodio aumenten en la sangre. Por lo tanto, si hay aumento de sodio y aumento de solutos, entonces tiende a jalar agua, entonces también reabsorbe agua y también reabsorbe cloro. Y por el contrario, estimula que haya excreción de potasio. Entonces bajan los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque se eliminan con la orina. Esas son las funciones que tiene, ¿sí? Entonces, ese aumento de sodio, ese aumento de ese volumen sanguíneo, por esa retención de agua, contribuye también a que aumente la presión. Entonces, es otra forma, de manera indirecta, de aumentar la presión arterial. Ahora, también se ha visto que la angiotensina 2 aumenta la actividad simpática. ¿Sí? Estimula los núcleos simpáticos, por lo tanto hay mayor liberación de adrenalina, y si hay adrenalina ustedes saben que va a aumentar la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, y también a nivel de los vasos sanguíneos vamos a tener vasoconstricción. Por lo tanto, también tenemos aumento de la presión arterial como respuesta. Y también se ha visto de que tiene actividad sobre lo que vendría a ser el hipotálamo y la hipófisis posterior. ¿Por qué? Porque permite que haya liberación de la hormona antidiurética, de la ADH. La ADH, ustedes ya saben que también tiene sus receptores a nivel del túbulo colector para poder retener agua. ¿Sí? Por las acoporinas. Correcto. Pero también la hormona antidiurética también tiene receptores en los vasos sanguíneos que están acoplados a proteína GQ. Entonces también genera vasoconstricción, permitiendo que aumente la presión arterial. Entonces vean cómo este sistema, a largo plazo, salud, hace que se corrija este estímulo que se mantiene permanente en el organismo. ¿No? En tu caso de la Cruz, tienes que hablar de este sistema, ¿sí? Para tu investigación formativa. Entonces, vean cómo desde la angiotensina 2, todo lo que produce para aumentar la presión arterial. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Muy bien, aquí tienen un pequeño esquema gráfico sobre las funciones de la aldosterona. En la cual ustedes ya saben que está relacionada a la regulación del sodio porque hace que se retenga sodio, entonces aumenta los niveles de sodio en la sangre. Favorece la excreción de potasio, por eso los niveles de potasio disminuyen en la sangre. ¿Sí? Conlleva que haya retención de agua y lógicamente también tiene que ver mucho con la regulación del equilibrio ácido-base. ¿Sí? Tiene que ver mucho también con lo que vendría a ser retención de hidrogeniones, porque tengan en cuenta que el agua contiene también hidrogeniones. ¿Sí? Entonces también tiene un papel en esa regulación ácido-básica. Otro sistema importante para la regulación humoral es lo que se conoce como el péptido natriurético atrial o péptido natriurético auricular, también tiene ese nombre. ¿Okay? Que tiene muchas funciones, ustedes pueden ver incluso a nivel del encéfalo, nosotros no lo vemos aquí. Al que nosotros nos interesa es esto de acá, a nivel renal y a nivel de las adrenales. Dice natriurético. ¿A qué le suena el natriurético? Una a la antidiurética y el otro a sodio. ¿Sí? natrio. Correcto. Acuérdense, Natrio. el símbolo del sodio es Na, viene de natrio. ¿Sí? Entonces, viene por este lado. Por ahí su nombre de natriurético. Y atrial porque se sintetiza y se libera a nivel de los atrios.
a ese nivel. Entonces, el estímulo en este caso es lo contrario al sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, Una cuando la presión presión arterial está elevada. Ujú. Es el estímulo para que se libere este péptido natriurético atrial y, como les digo, lo que va a hacer es tener un efecto contrario al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque hace que el sodio, ¿no?, el natrium, se elimine con la orina, a diferencia de la aldosterona que hacía que se retenga. En este caso, Que el este sodio se péptido hace elimine. que se elimine, Ujú. ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué ocurre aquí? Vean, se libera el péptido natriurético atrial y tiene la función de inhibir a esas células mesangiales a nivel del aparato yuxtaglomerular. Por lo tanto, no tenemos renina. Si no tenemos renina, obviamente no vamos a llegar a angiotensina 2. Si no tenemos angiotensina 2 a nivel de las adrenales, no vamos a tener liberación de aldosterona. Entonces, inhibe de manera indirecta la liberación de aldosterona. Ya. ¿Sí? Entonces, si no hay aldosterona, no vamos a tener reabsorción ni retención de sodio. Entonces, lo que ocurre en este caso es que va a inhibir esta retención. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el sodio no va a poder ingresar y el sodio va a salir con la orina. Entonces, baja los niveles de sodio, ¿sí?, mediante la orina. Y al disminuir esos niveles de sodio, entonces la presión va a comenzar a caer, porque vamos a tener menor cantidad de soluto, soluto que jala bastante agua. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, acuérdense, tenemos dos sistemas morales: Moral. el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el péptido natriurético atrial. Bien, si no me preguntan, yo continúo. Ahora, tenemos el control local, que es el inmediato, como les había comentado, ¿no? Y para este caso tenemos a dos sustancias químicas, una que ustedes ya conocen, que es la endotelina. La endotelina produce vasoconstricción y la otra es el óxido nítrico, que va a generar vasodilatación. Vamos a ver, los dos gráficos son lo mismo. Voy a quedar con el de acá arriba, donde podemos ver que cuando la presión tiende a estar baja, aparte de si hay una lesión, como vimos en el caso de hemostasia, se va a liberar endotelina, ¿sí? Se libera endotelina, se une a sus receptores, que se denominan receptores de endotelina 1, acoplados a proteína GQ, degrada el fosfinositol bifosfato, nos va a dar inositol trifosfato, diacilglicerol, y hace que aumente el calcio. Entonces tenemos vasoconstricción a nivel local, ¿sí? Ahora, vamos a la otra sustancia química, que es el óxido nítrico, ¿sí?, que es la que genera vasodilatación. En este caso, vamos a ver que el estímulo para que se pueda liberar este óxido nítrico es una presión elevada, ¿sí?, una presión elevada a nivel local, y también, por ejemplo, cuando hay una viscosidad elevada de la sangre. Entonces lo que busca es que haya vasodilatación para que pueda haber un mejor flujo de sangre, ¿sí? Entonces, en ese caso, el óxido nítrico se forma a nivel del endotelio a partir de la L-arginina, ¿sí?, que es un aminoácido, a través de una enzima que es la óxido nítrico sintasa, más conocida como NOS, ¿sí? Los de óxido nítrico se libera, se une a sus receptores de óxido nítrico, que es, en este caso van a activar a una enzima que se encuentra en las membranas, que vendría a ser la guanilato ciclasa. Acuérdense que hay adenina ciclasa, pero también hay guanilato ciclasa, ¿sí? Entonces, cuando se activa la Guanilato ciclasa. la guanilato ciclasa, entonces vamos a ver que aumenta el GMP cíclico, que es el guanosin monofosfato. Guanosin monofosfato. Guanosin monofosfato. Aumenta el guanosin monofosfato, y lo que va a generar es que disminuya la cantidad de calcio que pueda haber a nivel de las células. ¿De qué manera? Activando bombas potásico. Sí, tiende a activar a las bombas cerca, ¿no? Ok. Entonces, por lo tanto, no vamos a tener contracción porque no hay calcio, sino vamos a tener relajación. Entonces genera vasodilatación. Vasodilatación. Un efecto contrario, ¿no? Entonces tenemos, ¿quién genera vasoconstricción? La endotelina, ¿no?, a nivel local. ¿Y quién genera vasodilatación? El óxido nítrico. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Cuando usted dice a nivel local, ¿se refiere a solamente una regioncita? A nivel local. A Sí, nivel local. es respuesta rápida, inmediata. Para el sitio que necesita la respuesta. Mientras va preparándose el nervioso y más adelante, si es que es constantemente, El humor. el humor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, lean, chicos, ya les estoy dando dos que son fijas, ciclo cardíaco y regulación de la presión, esas son fijas. Muy bueno, bendecido. Oh, mano, porque vos que le has dicho a mi edad, ahora se quedó como cojudo cuando le meto dedo en su barriga. ¿Por qué? ¿No era que tú le hacías así en su barriga? No, y lo hice a su Y la próxima semana vamos a ver respiratorio. Ya, le quiero salir de esto, yo no más cardíaco, ya no más. Que le... Ya no más cardíaco. Sí, una preguntita. Mira esta pregunta. ¿Ya vamos a usar el? Ya no. Oiga, No pasa le un vamos a rato. preguntar, solo le vamos a decir. Pásame el lente. Ya toma. Ya vamos.